1:14, dice así él, en el 11 y 12 ya sabemos, pues el evangelio anunciado por mí, pues hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. En el versículo 14 y 15 dice en el 14, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Cómo miraba él el evangelio que sus padres estaban practicando? Está testificando ahí ya él, no está diciendo que seguía en la misma. Si vemos bien, lo vamos a leer para que miremos aquí los puntos y la coma. Dice Gálatas 1:14 y 15. Ahí ya vamos llegando a los 17 años y 15 días. Ya lo vamos a empezar, ahí empezamos. Bien. Gálatas 1:14 y 15. Solo quiero que miremos esto. Y en el judaísmo, dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos, ¿verdad? En mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Cómo le llamó él a las cosas que los padres practicaban? Tradición. ¿Y una tradición es el poder de Dios? No. Entonces, esto de bautismo con agua, esto de construcción de templo, esto de aceite, esto de cosas que los hombres andan practicando hasta el día de hoy, ¿verdad? Ya estaba obsoleto. El hombre le dijo tradiciones, le llamó tradiciones que practicaban sus padres. Si sus padres eran judíos, porque así eran los padres de Pablo, aunque él era gentil de nacimiento como Cornelio, pero de conocimiento judío porque practicaba la doctrina. Entonces, dice que él, después que recibe la revelación, le llamó tradiciones a todas estas cosas que sus padres aún practicaban. Continúa diciendo el 16. 15. Estábamos en el 14, ¿ah? 14, vamos al 15. Pero cuando agradó a Dios, está contando un testimonio, cuando a Dios le agradó, que me apartó desde el vientre de mi madre. ¿A quién le agradó a Dios? ¿Quién lo apartó? Dios. ¿A dónde lo apartó? Desde que estaba en el vientre de su madre. Y me llamó por su gracia. En el camino a Damasco, ¿quién fue el que se le apareció? La gracia de Dios, que es Cristo mismo. Y me llamó por su gracia. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dice, ¿para qué se le apareció? Para revelar a su Hijo en él. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que le fue revelado al apóstol? La gracia. Claro. 1 Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Ok, entonces a él le fue revelada la gracia. Esta gracia que según Jesucristo les dijo a los discípulos en San Juan 16:12, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Los apóstoles ya la sabían. No la sabían. ¿Qué era la gracia? Un misterio que se había mantenido oculto desde siglos y edades y desde tiempos eternos, dice Romanos 16:25. Dice entonces, para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. No consultó con ningún hombre después del encuentro en Damasco. Dice el versículo 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Aquí empiezan ya. Y volví de nuevo a Damasco. Después pasados 3 años. Después del encuentro en Damasco, no consultó con carne y sangre, dice, sino que se fue a Arabia. Y pasados 3 años, volví de nuevo a Damasco. Tenemos los primeros 3 años. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Cuánto llevamos? 3 años y 15 días. 3 años y 15 días. Vamos a continuar leyendo el 19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo de aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia. Y no era conocido de vista en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Verdad? Cuando anduvo persiguiendo a los discípulos. Entonces, ¿qué es lo que andaba predicando Pablo antes de los 17 años y 15 días? Arrepentimiento y perdón de pecado. Arrepentimiento y perdón de pecado, exactamente igual que los otros apóstoles. Andaba bautizando. Igualito.
bautizando con agua, todo igualito, todo. Entonces, ahí tenemos 3 años y 15 días. Continuamos leyendo al apóstol Pablo. ¿Y qué es la gracia? Tener el conocimiento de los misterios que se han mantenido ocultos desde tiempos eternos. ¿Quién es la gracia? Jesucristo. Entonces, dice que subió según una revelación, ¿verdad? En el 2.2. Pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Quiénes eran los que tenían cierta reputación? Jacobo, Cefas, Juan. 2.9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, Juan, Cefas que es Pedro y Juan, ¿verdad? Que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Si diestra significara solamente poder, entonces quiere decir que Jacobo, Cefas y Juan le dieron el poder a Pablo para predicar esto, pero no fue así. Diestra también es derecha, dice que le dieron la diestra en señal de compañerismo, ¿verdad? Que era la mitad, pues, de ir a anunciar esto. Entonces, expuse en privado lo que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Cuál era el evangelio que estaba quedando vigente y cómo se llama? El evangelio que está vigente para el día de hoy. Hoy que estamos ahorita nosotros vivos todavía. Porque estamos en la dispensación, en el tiempo de la gracia. ¿O no es así? Estamos en el tiempo de la gracia. ¿Y la gracia de qué? ¿Es de obra o es de fe? Es de fe. Es de obra. Por fe andamos y no por vista. 2 Corintios 5:7. Que por fe andamos y no por vista. Entonces regresamos a Efesios, capítulo 3. Efesios, capítulo 3. Versículo, estábamos leyendo del 1 al 5, ya habíamos leído aquí, el 2, vamos a ponerlo. Si es que habéis oído de la administración, dice, de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Apocalipsis 7 dice, no que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar trompeta, el misterio de Dios se consumará. Este misterio no lo sabían ni los apóstoles. ¿A quién le fue dado el misterio entonces? Una pregunta, mira, lo que me estás leyendo es Biblia. Me lo estás colocando en una forma de tiempo, estoy de acuerdo. Pero la pregunta que te hago, ¿en qué tiempo a Pablo le tocó predicar? 17 años y 15 días después. No, ¿en qué tiempo del año? Recordad que Jesús murió, ya va corriendo por los 2000 años. Sí. Entonces, ¿en qué tiempo Pablo fue levantado con este mensaje? ¿En qué tiempo? Ahora, explica, recordad, lo que estamos, digo sinceramente, yo estaba un poco impactado. Tienes mucho conocimiento, te felicito por eso. No, ¿cómo no? Claro que eso es muy importante. Muy súper importante. Es que nosotros pensamos que el tiempo siguió avanzando. Humanamente siguió avanzando, pero espiritualmente no, porque el tiempo no sería más. Recordemos que Apocalipsis 10, vamos a leerlo el 10. Entonces estaríamos mal de balde. Al no conocer esto nosotros, dice que Pablo él no es apóstol de hombres. Entonces, él vino a ser apóstol ¿para quiénes? ¿A quiénes es que él, para quiénes fue enviado a anunciar estas buenas nuevas? ¿A quiénes es que él le venía a anunciar estas buenas nuevas? A los hombres que era para hombres de carne y hueso. Recordemos. Por generaciones, por miles de años, no. Por generación él ha hablado. Y una generación se compone de 40 años. De muchas maneras. Sí, o sea, así estamos hablando de tiempo. O sea, cuando hablamos de muchas maneras, que nos habló a través de los profetas, a través de Jesucristo, y ahora, ese es de muchas maneras, pero cuando venimos al tiempo, que estamos hablando de tiempo, por lo menos la semana, ¿dónde termina? La semana terminó ayer sábado. ¿Cuándo fue que Pablo? Hoy comienza, y eso es lo que queremos ver. Ahora, ¿cuánto tiempo hace que Pablo tuvo con esta enseñanza aquí? Mire bien lo que dice el 16. Tal vez lo hemos leído, no lo hemos podido, como usted mismo dice, lo entendí el mensaje del ¿cómo que es? El del sexto sentido. Lo entendí ahí, dice él. Lo había leído, le quedó aquí, pero no lo podía digerir todavía. ¡Pum! Le llegó la luz y lo digerió el hombre. ¿Verdad? Así mismo sucede, le hemos hecho y leemos, pero no lo hemos digerido. Dice el 6, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Cuándo es que sucede esto? Que el tiempo ya no es más. Entonces dice, sino que en los días de la voz del séptimo año, cuando él comienza a tocar trompeta, el misterio de Dios se consumará. Una vez que el misterio es consumado, el tiempo ya no es más.
El tiempo ya no es más. Mal ubicado está. Y ahí- Porque Apocalipsis 10 no le corresponde a Pablo. Es allí donde yo quiero llegar. Es que Pablo escribe, Porque mira, Juan escribe la carta, por si no lo sabía. Sí, claro. Pero la revelación de esta carta le fue dada al ministro de la gracia, que es el apóstol Pablo. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para qué edad? El ¿Para tiempo, qué edad le estaba el tiempo que se la dio Jesucristo. Lo mismo que estamos hablando, hombre. Mira. ¿Quién escribió la carta? ¿No la escribe Juan? Sí, pero ¿Quién se la reveló? Jesucristo. No, No, y ya su ángel. se la revela el apóstol a él. Ya le voy a explicar por qué. Es que como no sabemos esto, ahorita estamos perdidos. El mismo Espíritu Santo obrando a través de vos, a través de él, revelando, Es que hay utilizando el un medio orden, para llegar es que hay allí. un orden, hay un Pero si orden. nosotros le ponemos, no, aquí es el hombre, aquí es, no. Es que mire, Yo creo que el que hace toda la obra se llama Jesús. los 7 ángeles mensajeros trajeron 7 mensajes distintos que no estaban escritos. Los 7 ángeles mensajeros trajeron 7 mensajes distintos, Vamos a llegar ya. sí, que no estaban escritos. El último mensajero es el apóstol Pablo. Si hubiese habido otro mensajero después del apóstol Pablo, ángel enviado por Dios, tiene que aparecer el libro escrito. Mira, yo creo Tendríamos que haber. Yo me bautizo con agua, estoy bajo maldición, porque es una obra que se practicó en el tiempo de la ley. Y yo la practico ahora, estoy bajo maldición, porque estoy dependiendo de esa obra para ser salvo. Porque todos los que dependen, como cuando éramos niños que dependíamos de nuestro padre para comer, beber y vestirnos, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, si yo diezmo, estoy bajo maldición. Si yo construyo templos, estoy bajo maldición, porque son obras que se practicaron en el tiempo de la ley. Por eso es que hablamos de que el tiempo no sería más. Cuando nosotros nos inmiscuimos en el tiempo, que es donde está el mundo religioso, construyendo templos, usando aceite, pidiendo diezmo y construyendo templos, entonces la gente está en el tiempo humano todavía, ojo por ojo y diente por diente. Son prosélitos, gentiles judaizados. La revelación del misterio no la están viviendo. Si los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición y viene otra edad con otro mensajero, tiene que aparecer ese libro para que nosotros practiquemos lo que está actualizado. Pero como no aparece el libro escrito en la Biblia, ¿cómo es que vamos a practicar ese mensaje si no está escrito? Entonces, ¿cómo puedo creer yo que Pablo le fueron Y si viene revelados otro mensajero practicando, pero si esta era la obra de los judíos y la sigo practicando, entonces ¿cuáles son las buenas nuevas que este otro mensajero me trae? Si esto ya lo sabemos nosotros de tiempos antiguos, según la Escritura. Ahora, fíjate bien, que si vos me